Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un relato fascinante, los inicios de un movimiento que empezó en Jerusalén, justo después de que se fuera su líder, Jesús, y cómo esa onda expansiva llegó hasta Roma. Vamos a usar como guía el texto conocido como Hechos de los Apóstoles. La idea es desgranar un poco los momentos clave, ¿no? Ver cómo un grupito pequeño empezó a crecer, qué ideas los movían, los conflictos que tuvieron, bueno, todo eso que cuenta el libro sobre esas primeras décadas. El punto de partida es justo después de esa escena, dramática, de Jesús ascendiendo al cielo y la promesa que les deja. Les dice que se queden en Jerusalén, que esperen al Espíritu Santo. Pero es curioso porque ellos todavía le preguntan si va a restaurar el reino de Israel ya mismo, ¿verdad? Exacto. Eso refleja muy bien la tensión que había, ¿no? Entre esas esperanzas más políticas, digamos, y la misión que Jesús les estaba marcando. Ser testigos, pues en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La respuesta de Jesús cambia el foco. No es el cuándo, sino el qué. Recibir poder para ser testigos globales. Entiendo. Y justo después de la ascensión, lo primero que hacen es elegir a Matías para volver a ser 12 apóstoles. Es un gesto con mucha carga simbólica, claro, como de restaurar las tribus de Israel. Y entonces llega Pentecostés, una fiesta judía importante. Y el texto lo pinta con mucha fuerza. Un ruido como de viento huracanado, lenguas de fuego, y se ponen a hablar en idiomas que no conocían. Y Jerusalén, claro, estaba a tope de gente de todas partes. Sí, y la reacción es, de asombro total y también confusión, porque cada uno les oía hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Se presenta como el gran evento fundacional, ¿no? El cumplimiento de esa promesa del Espíritu y, en cierto modo, como una superación de las barreras de idioma, casi una inversión de Babel. Es como el pistoletazo de salida público de la misión. Y Pedro se levanta ahí mismo y da un discurso, conectando lo que estaba pasando con profecías antiguas como la de Joel, y proclama a Jesús como Señor y Cristo. Dice que ellos lo crucificaron, pero Dios lo resucitó, y llama a la gente a arrepentirse y bautizarse. ¿Y el resultado? Tremendo. Unas 3.000 personas se unen ese mismo día. Es fundamental ver cómo Pedro usa las escrituras hebreas. Está hablando a una audiencia judía y usa sus propias escrituras para interpretar lo que está pasando. El núcleo del mensaje, lo que llaman el querigma, es muy claro. Jesús murió, resucitó, es el Señor, y esto exige una respuesta por parte de la gente. ¿Y cómo era la vida de esa primera comunidad? El texto da una imagen de unidad muy fuerte, ¿no? Dice que perseveraban en la enseñanza, en la comunión, la oración, las comidas, y que compartían los bienes, que vendían propiedades para ayudar a los necesitados. Esa puesta en común de bienes llama mucho la atención, sí. Quizás fue algo muy específico de ese primer momento, de ese fervor inicial en Jerusalén, una expresión de solidaridad radical, o igual tenía que ver con que esperaban el regreso inminente de Jesús. No lo sabemos seguro. No parece que luego fuera la norma en todas partes, pero sí que marca la intensidad de cómo empezaron. Pero claro, no tardan a ver roces con las autoridades. Después de que Pedro y Juan curan a un hombre lisiado en la puerta del templo, Pedro vuelve a predicar, diciendo que el milagro es por el poder de Jesús, ese al que ellos, la audiencia, habían rechazado. Y eso les lleva directos al primer arresto. Se los llevan ante el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío. Les molestaba sobre todo que enseñaran la resurrección, porque los saduceos, que eran influyentes ahí, no creían en ella. La defensa de Pedro es muy valiente, ¿eh? Afirma que la salvación solo viene por Jesús, la piedra angular que ellos desecharon, y ahí suelta esa frase clave que se repetirá: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo sueltan al final por miedo a la reacción de la gente, pero la tensión ya está servida. Y parece que dentro de la comunidad tampoco era todo perfecto, ¿no? Está esa historia de Ananías y Safira. Sí, ese es un episodio bastante severo. Una pareja que miente sobre el dinero que daban. Habían vendido algo, pero entregan solo una parte diciendo que era todo. Y Pedro los confronta duramente diciéndoles que han mentido a Dios, no a los hombres. Y ambos caen muertos. Dentro del relato funciona como una advertencia muy seria sobre la honestidad y la importancia que le daban a la presencia del Espíritu en medio de ellos. Vaya tela. A pesar de eso, y de que los vuelven a arrestar y hasta les dan azotes, el grupo sigue creciendo.
Me parece interesante el consejo que da Gamaliel, un fariseo respetado, en el Sanedrín. Estaréis luchando contra Dios. Consigue que los liberen, aunque bueno, los azotes no se los quita a nadie. Según el texto, ellos salen contentos de haber sufrido por el nombre de Jesús. El propio crecimiento les trae problemas prácticos también. Por ejemplo, las viudas de origen griego se quejan de que no las atienden bien en el reparto diario de ayuda. ¿Cómo lo arreglan? Pues eligen a 7 hombres, entre ellos Esteban, para que se encarguen específicamente de esa tarea, de la administración, digamos. Es una solución práctica, una forma de delegar, que permite a los apóstoles centrarse más en la oración y la predicación. Muestra que se iban adaptando, ¿no? Y Esteban resulta ser una figura clave. No se queda solo administrando, sino que predica con mucha fuerza. Y eso le lleva a un choque frontal. Lo acusan falsamente. Dicen que ha blasfemado contra Moisés, contra Dios, contra el templo, contra la ley. Su defensa ante el Sanedrín es larguísima. Es un repaso muy duro de la historia de Israel, acusando a los líderes de resistirse a Dios siempre igual que sus antepasados. Y culmina acusándolos directamente de haber traicionado y matado al justo, a Jesús. Y la reacción es brutal. Lo sacan fuera y lo apedrean. Mientras muere, pide perdón por ellos. Se le presenta como el primer mártir cristiano. Y justo ahí, en esa escena, aparece un tal Saulo que aprueba lo que están haciendo. Es este el momento en que todo cambia para la expansión. Sin duda. La muerte de Esteban provoca una persecución a gran escala en Jerusalén. Menos los apóstoles, casi todos los creyentes se tienen que dispersar. Se van por Judea, por Samaria, y aquí viene la paradoja. La persecución, en vez de acabar con ellos, se convierte en el motor de la expansión. Porque los que huyen, dice el texto, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y vemos a Felipe, que era uno de esos 7, llevando el mensaje a Samaria. A Samaria, que para los judíos era territorio hostil, ¿no? Y tiene éxito, hay conversiones. Incluso la de Simón el Mago, aunque luego éste intenta comprar el poder de dar el Espíritu Santo. Y de ahí viene lo de simonía. Es un paso enorme, sí, cruzar esa barrera cultural tan arraigada. Y es interesante también que el texto aquí diferencia entre el bautismo en nombre de Jesús que hace Felipe y la recepción del Espíritu, que ocurre después cuando llegan Pedro y Juan. Es un detalle que ha dado mucho que hablar. Luego, Felipe tiene ese encuentro tan curioso con el funcionario etíope. En medio de la nada, en un camino desierto. Sí, un encuentro muy significativo por varias cosas. Primero, el alcance geográfico. Etiopía representaba casi los confines del mundo conocido. Segundo, la importancia de interpretar las escrituras. El etíope estaba leyendo a Isaías y Felipe le explica cómo eso habla de Jesús. Y tercero, la inclusión. Es un extranjero y además eunuco, alguien que tenía ciertas limitaciones para participar plenamente en el culto judío. Y entonces llega el giro de guión más inesperado. Saulo, el que perseguía a los cristianos con saña, va camino de Damasco para arrestar a más. Y tiene esa experiencia brutal. Una luz cegadora, una voz. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús». Es la transformación radical. El perseguidor convertido, según el texto, en instrumento escogido y con una misión muy clara. Llevar el mensaje a los gentiles, o sea, los no judíos, y también a reyes y a los propios israelitas. Y le anuncian que va a sufrir mucho por esa causa. Es el futuro apóstol Pablo, claro. Su conversión se presenta como una intervención divina directa, un cambio de rumbo total para el movimiento. Aunque al principio los propios discípulos no se fían un pelo de él, ¿no es así? Ahí entra Bernabé, parece. Efectivamente. Los discípulos en Jerusalén estaban muertos de miedo, lógicamente. Y es Bernabé, al que llaman hijo de consolación, el que da la cara por él, lo avala y lo introduce en la comunidad. Después de predicar un tiempo en Damasco y Jerusalén, y de que intenten matarlo de nuevo, lo envían a Tarso, su ciudad. Mientras tanto, vemos a Pedro haciendo milagros por Judea, en Lida y Jope, consolidando la fe allí. Y entonces llegamos a otro momento que parece absolutamente decisivo. La historia de Cornelio, el centurión romano y Pedro. Dos visiones paralelas que los ponen en contacto. Este es un punto de inflexión clarísimo en la narración. Pedro tiene esa visión del lienzo con animales impuros y la voz que le dice: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Y eso lo prepara para lo que viene después, atreverse a entrar en casa de un gentil, de Cornelio, algo que para un judío observante era, impensable. Estaba prohibido por la ley más estricta. Y mientras Pedro les está predicando a Cornelio y a su familia, ¡zas!, el Espíritu Santo cae sobre ellos, igual que había pasado en Pentecostés con los judíos.
Empiezan a hablar en lenguas. Los compañeros judíos de Pedro, que habían ido con él, se quedan alucinados. Es la prueba definitiva para Pedro. Ve que Dios no hace diferencias entre judíos y gentiles. Así que los bautiza allí mismo, a Cornelio y a toda su casa, sin exigirles que se circunciden ni nada parecido. Esto abre la puerta oficialmente a los no judíos. Claro que cuando vuelve a Jerusalén tiene que dar muchas explicaciones. Me imagino. Se defiende contando todo, ¿no? Las visiones, cómo actúa el Espíritu, y la iglesia de Jerusalén al final lo acepta, maravillada. Dice algo como, anda, así que Dios también les ha dado a los no judíos el arrepentimiento para la vida. Fue un cambio teológico enorme, forzado por lo que había pasado. Y mientras todo esto ocurre, en Antioquía de Siria, que era una ciudad muy cosmopolita, otros creyentes que se habían dispersado empiezan a predicar no solo a judíos, sino también directamente a gentiles, a los que el texto llama griegos, y tienen mucho éxito. Bernabé va desde Jerusalén a ver qué pasa, se alegra un montón, y entonces se acuerda de Saulo y va a buscarlo a Tarso para que le eche una mano. Y se quedan enseñando juntos en Antioquía un año entero. Y es en Antioquía donde los empiezan a llamar cristianos por primera vez. Esa ciudad se convierte en una base súper importante, ¿verdad? Fundamental. Antioquía pasa a ser un nuevo centro neurálgico, una iglesia mixta, judía y gentil, muy dinámica. Y desde allí va a salir la misión a los gentiles que Pablo está a punto de empezar. De hecho, desde Antioquía envían ayuda a Judea cuando hay una hambruna. Y poco después es la iglesia de Antioquía, guiada por el Espíritu Santo, según el texto, la que envía a Bernabé y a Saulo Pablo a su primer gran viaje misionero. Justo antes de ese viaje hay otra movida en Jerusalén, otra persecución, esta vez del rey Herodes Agripa I. Mata a Santiago, el hermano de Juan, y mete a Pedro en la cárcel. Sí, y el relato ahí contrasta mucho el poder del rey con la oración constante de la iglesia. Y cuenta la liberación milagrosa de Pedro por un ángel. La historia termina con la muerte horrible de Herodes, que según el texto fue por aceptar que lo aclamaran como un dios, y con la frase, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bueno, pues entonces Bernabé y Pablo salen de Antioquía. Su primer viaje los lleva primero a Chipre y luego a la zona de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. ¿Se ve algún patrón en cómo actúan? Sí, se repite bastante. Primero, van a la sinagoga judía de cada ciudad. Predican allí. Algunos judíos creen, pero a menudo son los gentiles que frecuentaban la sinagoga los que muestran más interés. Cuando los líderes judíos locales se oponen, muchas veces por envidia al ver el éxito que tienen con los gentiles, Pablo y Bernabé declaran que se van a centrar en ellos, en los no judíos, y esto suele generar más conversiones entre los gentiles, pero también provoca persecución que los obliga a irse a la siguiente ciudad. Es un ciclo que vemos varias veces. Viven momentos bastante intensos, ¿no? Como en Listra, que curan a un cojo y la gente se piensa que son dioses, Zeus y Hermes, y les quieren ofrecer sacrificios. Imagínate el shock cultural. Su reacción es de horror, ¿eh? Que somos hombres como vosotros. Intentan predicarles sobre el Dios creador, el Dios vivo, marcando la diferencia con el paganismo. Pero es increíble la volatilidad de la gente. Poco después llegan unos judíos de otras ciudades, los ponen en contra y esa misma multitud acaba apedreando a Pablo y dejándolo por muerto. Vaya cambio. Pero a pesar de todo eso, no solo predican, sino que en el viaje de vuelta van consolidando, fortalecen a los discípulos, nombran líderes locales, ancianos, y cuando regresan a Antioquía, informan de que Dios ha abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esa consolidación es muy importante, no son solo visitas relámpago. Intentan establecer comunidades que perduren, con su propio liderazgo. Pero el tema de los gentiles sigue dando guerra. Llegan unos de Judea a Antioquía diciendo que si los gentiles no se circuncidan según la ley de Moisés, no se pueden salvar. Y esto provoca el famoso concilio de Jerusalén. Es que era la pregunta fundamental. ¿Hay que hacerse judío para ser seguidor de Jesús? Era una crisis de identidad total. En Jerusalén, Pedro argumenta recordando su experiencia con Cornelio. Dios no hizo distinción. La salvación es por gracia, igual para todos. Pablo y Bernabé cuentan todo lo que Dios había hecho a través de ellos entre los gentiles. Y Santiago, que parece el líder principal en Jerusalén, es el que da la resolución. ¿Sí? Santiago confirma que la salvación es por gracia y lo apoya con las Escrituras.
Pero para facilitar la convivencia entre creyentes judíos y gentiles propone un acuerdo práctico. Pedir a los gentiles que se abstengan de algunas cosas concretas, comer carne sacrificada a ídolos, inmoralidad sexual ligada a cultos paganos, comer sangre o carne de animales estrangulados, que eran especialmente problemáticas para los judíos. Es una decisión que busca la unidad, afirmando la libertad, pero pidiendo sensibilidad cultural. Y la Iglesia lo acepta y lo comunica por carta. Después de aclarar esto, Pablo empieza su segundo viaje. Ahora va con Silas porque tuvo un desacuerdo fuerte con Bernabé sobre si llevar a Juan Marcos o no, y se separaron. ¿Y este segundo viaje a dónde lo lleva? Pues lo más destacado es que, después de varias indicaciones divinas, incluyendo esa visión del varón macedonio pidiendo ayuda, cruzan a Europa. Un paso enorme. En Filipos convierten a Lidia, una vendedora de púrpura. Luego tienen el lío con la esclava divina, la liberan, pero sus amos los denuncian, los azotan y los meten en la cárcel. Y ahí ocurre la conversión del carcelero después de un terremoto. Es también donde Pablo revela que es ciudadano romano, lo que asusta a los magistrados. Y después va a Atenas, ¿no? El famoso discurso en el Areópago, delante de los filósofos. Eso es, un intento muy interesante de conectar con la cultura griega. Pablo cita a sus poetas, habla de ese altar al Dios desconocido, intenta construir un puente. Pero cuando llega al núcleo del mensaje, la resurrección de Jesús, choca de frente con la filosofía griega. La respuesta es muy variada. Algunos se burlan, otros dicen, ya te oiremos otro día, y unos pocos creen. Muestra un poco los límites de esa adaptación cultural cuando se toca lo esencial. Y de Atenas a Corinto. Ahí sí que se queda bastante tiempo. Sí, año y medio. Se junta con Aquila y Priscila, que también fabricaban tiendas, y trabaja con ellos. Predica, tiene éxito, pero también mucha oposición judía. Es interesante el episodio ante el procónsul romano, Galión. Los judíos lo acusan, pero Galión considera que es un asunto interno de la ley judía y ni siquiera escucha el caso. Esa cierta indiferencia de Roma a veces paradójicamente protegió a los primeros cristianos mientras no alteraran el orden público. El tercer viaje, por lo que veo, se centra mucho en Éfeso. Pasa allí más de 2 años. ¿Fue tan importante? Muchísimo. Éfeso era un centro estratégico, cultural y religioso enorme en Asia Menor. El ministerio de Pablo allí es muy potente. El texto habla de milagros extraordinarios, de cómo unos exorcistas judíos que intentan usar el nombre de Jesús sin ser creyentes acaban mal, y de una gran quema pública de libros de magia como señal de conversión masiva. Pero también provoca el gran alboroto de los plateros, liderados por un tal Demetrio, que ven amenazado su negocio de fabricar templetes de la diosa Artemisa. O sea, una mezcla de fervor religioso, intereses económicos y miedo al desorden público. Y desde Éfeso, Pablo ya empieza a pensar en volver a Jerusalén, aunque sabe que le esperan problemas. La despedida que tiene con los líderes de la iglesia de Éfeso en Mileto es muy emotiva. Mucho. Les recuerda cómo ha trabajado entre ellos, les dice que siente que en Jerusalén le esperan cadenas y tribulaciones, les advierte de que surgirán falsos maestros desde dentro de la propia comunidad, lobos rapaces, les encarga cuidar de la iglesia, les dice que no volverán a verlo, hay un tono de despedida definitiva, de preocupación pastoral muy fuerte. Y a pesar de todas las advertencias que recibe por el camino, de profetas que le dicen que no vaya, él sigue decidido y llega a Jerusalén. Intenta hacer un gesto de buena voluntad, participando en un rito de purificación en el templo para calmar los rumores sobre él. Pero no sirve de mucho. No. Unos judíos de Asia lo reconocen en el templo, lo acusan falsamente de meter a gentiles en zonas prohibidas y de predicar contra la ley y el templo. Se arma un tumulto enorme, casi lo linchan y tiene que intervenir el comandante romano con sus soldados para rescatarlo. Y ahí empieza todo el proceso judicial. Pablo se defiende ante la multitud en arameo, luego usa su ciudadanía romana para evitar que lo azoten para interrogarlo, incluso ante el Sanedrín consigue sembrar la discordia entre fariseos y saduceos al mencionar la resurrección, un tema que los dividía profundamente. Sí, es muy hábil, juega sus cartas, pero la situación es tan tensa que el comandante lo tiene que sacar de allí a la fuerza. Esa noche, según el texto, recibe una visión del Señor que le anima y le confirma su destino. Tienes que testificar también en Roma. Descubren un complot para matarlo, así que el comandante lo envía bajo fuerte escolta a Cesarea, a la capital romana de la provincia, para que lo juzgue el gobernador Félix.
pero allí se queda en la cárcel 2 años. Sí, porque Félix parece que esperaba un soborno que nunca llegó, y aunque escuchaba a Pablo y hasta se inquietaba con lo que decía, lo dejó preso. Cuando llega el nuevo gobernador, Festo, los líderes judíos de Jerusalén vuelven a la carga. Festo sugiere llevar el juicio a Jerusalén, y ahí es cuando Pablo toma la decisión final. Apelo al César. Exacto, era su derecho como ciudadano romano, apelar al Tribunal Supremo, al emperador en Roma. Esto paraliza el proceso en Judea y lo pone inevitablemente en camino hacia Roma. Pero antes de embarcar, Festo, que no sabe muy bien qué cargos ponerle, aprovecha la visita del rey Herodes Agripa II y su hermana Berenice para que escuchen a Pablo. Y Pablo da otra de sus grandes defensas ante Agripa. Le habla directamente, apela a su conocimiento de las costumbres judías. Casi lo convence, ¿no? Agripa le dice, por poco me persuades a hacerme cristiano. Es un momento increíble. Al final, tanto Agripa como Festo concluyen que Pablo es inocente, que no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Festo comenta, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. La ironía es total. La apelación que lo salva de sus enemigos en Judea es la que lo obliga a ir a Roma encadenado. Y el viaje a Roma, eso es toda una odisea, una tempestad tremenda, días a la deriva, el barco acaba destrozado, pero Pablo mantiene la calma, anima a todos, predice que sobrevivirán, aunque pierdan el barco, y así ocurre. Naufragan en la isla de Malta. Y en Malta, más cosas. Lo muerde una víbora, pero no le pasa nada. Cura al padre del jefe de la isla y a otros enfermos. Sigue activo incluso en esas circunstancias tan extremas. Sí, el relato subraya cómo, a pesar de ser un prisionero y de las dificultades, sigue siendo un instrumento de poder y bendición. La gente de Malta lo trata muy bien. Y finalmente, después de pasar el invierno allí, continúan el viaje y llegan a Roma. El texto dice que los cristianos de Roma salen a recibirlo al camino, lo cual lo anima mucho. Y le permiten vivir en una casa alquilada, aunque con un soldado vigilándolo. Es un arresto domiciliario, digamos. Eso es. Y lo primero que hace en Roma es convocar a los líderes de la comunidad judía. Les explica por qué está allí, que no tiene nada contra su pueblo, que está preso por la esperanza de Israel. Ellos se muestran cautos, pero interesados en oírle. Y les dedica un día entero, ¿no? Les expone sobre Jesús usando la ley y los profetas. ¿Y cuál es el resultado? Pues el mismo patrón que hemos visto tantas veces. Algunos se convencen, pero otros no creen. Hay división. Y Pablo concluye citando al profeta Isaías sobre la dureza de corazón, y les dice, «Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos sí oirán». Es como el último gran encuentro con el judaísmo oficial dentro del libro y termina con esa nota de apertura definitiva a los no judíos. Y el libro acaba de una forma un poco abrupta, ¿no? Pero muy significativa. Dice que Pablo estuvo 2 años enteros en esa casa alquilada en Roma, Recibiendo a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. abiertamente y sin impedimento. Es un final potente. Sí, es un final abierto pero lleno de fuerza. El protagonista principal, Pablo, está encadenado bajo arresto, pero el mensaje, el Evangelio, es libre. Se proclama sin impedimento en el mismísimo corazón del Imperio Romano. El foco ya no está en el destino personal de Pablo, sino en que la palabra sigue su curso, imparable. Ha sido un viaje increíble, ¿eh? Desde aquel pequeño grupo asustado en Jerusalén hasta Pablo predicando en Roma. Una expansión impulsada por momentos de gran poder espiritual como Pentecostés, pero también, paradójicamente, por la persecución, marcada por esa apertura fundamental a los no judíos, que no fue fácil, y llena de conflictos, tanto externos como internos. Hemos visto figuras admirables, pero también muy humanas, con sus dudas y sus encontronazos. La verdad es que sí, y te deja pensando, ¿verdad? Ese final, con el mensaje proclamándose sin impedimento desde una situación de arresto, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del testimonio, de las ideas? Quizás que la fuerza de un mensaje potente puede superar las limitaciones físicas de quienes lo transmiten. O, dándole otra vuelta, ¿cómo interpretar esa mezcla constante que vemos en el texto entre una fe profunda en la guía divina y, a la vez, acciones humanas muy concretas, estrategias, discusiones, incluso errores?
Es una narrativa muy rica sobre los orígenes complejos de un movimiento que desde luego marcó la historia de una forma profunda.